ejemplos de escritores y también eh, dentro del ámbito del pensamiento cristiano. San Vedasto fue obispo, instruyó a Clodoveo en la religión católica, recomendado por el monarca San Remigio. Este lo consagró obispo de Arras en el año 499 y de Cambrai en el año 510. Sus restos fueron trasladados a una capilla en el año 667, en torno a la cual Teodorico III fundó la abadía de San Bas en el siglo VII, que previó hasta 1790. Y la fiesta, o su fiesta, es el 6 de enero, que coincide además con el Día de los Reyes Magos. San Metodio fue apóstol de los eslavos, destinado con su hermano Constantino, en religión cirilo, a evangelizar a los eslavos, cuya lengua conocía. Inventó una escritura llamada glagolíctica y más tarde cirílica. Tradujeron el evangelio al eslavo y organizaron una liturgia propia y un clero nacional. Llamados a Roma, inquieta por sus innovaciones, fueron aprobados por el Papa Adriano II. A la muerte de Cirilo, en el año 869, Metodio, su hermano, fue nombrado obispo regional de los países eslavos, hecho prisionero de los obispos germánicos que no reconocían ni su jurisdicción ni su liturgia. Fue aprobada por el Papa Juan VIII. Su obra se malogró a causa de la destrucción del reino de Moravia por los magiares, que son los húngaros. Con todo esto, la liturgia eslava subsistió entre serbios y rusos, y la fiesta es el 14 de febrero. Y el 14 de febrero coincide con la festividad de San Valentín, el Día de los Enamorados. Bueno, pues San Metodio coincide con esa festividad de San Valentín y San Vedasto coincide con la festividad de los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Michel de L'Hospital fue estadista francés, fue presidente del Consejo de Margarita de Valois en 1550 y de la Cámara de Cuentas en 1550. Nombrado canciller de Francia en 1560, jugó un papel moderador en las guerras de religión, pero el coloquio de Poissy, impulsado por él, no alcanzó dimensión nacional. Puso en marcha diversas reformas administrativas y judiciales, que se encontraron reunidas en las disposiciones de Moulins. Y la obra suya, o fue autor de la obra Tratado de la Reforma de la Justicia. Un hombre, bueno, porque fue estadista, pero que estuvo en el ámbito de la corte francesa, Michel de L'Hospital. Robert Southwell fue poeta británico de familia católica y educado en los jesuitas de Douai. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1578. Fue enviado a Inglaterra en 1586 para trabajar en la clandestinidad por el restablecimiento de la religión católica. Fue capellán de la condesa de Arundel. Capturado en 1592, sufrió cárcel y tortura. Y en 1595 fue acusado de traidor, condenado a muerte y ahorcado en Tyburn. Dejó numerosas obras poéticas, la mayoría de ellas escritas en latín, y una de las obras es El niño radiante. Robert Southwell fue al final un escritor importante, verdad que estuvo en el ámbito de la religión, y luego, bueno, pues le condenaron por todo, acusado de traidor, condenado a muerte y ahorcado en Tibón. Prácticamente, pues, hablando de él, bueno, que mucha de su actividad artística la realizó en la cárcel. Hermann Samuel Reimarus fue filósofo y filólogo alemán. Intentó fundar una religión natural y fue autor de la obra Teoría de la razón de 1756. Cesare Ripa fue escritor italiano. La obra es Iconología de 1593, que comprendió un repertorio alfabético de todos los símbolos y alegorías de la religión cristiana y de las culturas griega, romana y del Renacimiento. Fue una obra clave para entender el arte clásico y barroco europeo. La obra de iconología de Cesare Ripa es al final casi un estudio religioso y a la vez histórico y literario de diversas culturas, sobre todo grecolatinas, del Renacimiento, y luego es más para comprender qué es el arte clásico y el barroco europeo, que es la edad antigua y la edad moderna en el mundo occidental. Sir Walter Raleigh fue escritor, navegante y político británico. Participó en las guerras de religión francesas contra los hugonotes. Posteriormente cursó estudios de leyes en el Oriel College of Oxford y en el Middle Temple College. En 1580 tomó parte en la expedición inglesa contra los rebeldes irlandeses en Munster, lo que le permitió llamar la atención de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra, que pronto lo acogió como uno de sus favoritos. Con ello inició una serie de lucrativos negocios, adquirió vastas propiedades y fue nombrado capitán de la Guardia Real. En 1592, tras hacerse público su matrimonio secreto con una de las damas de honor de la reina, cayó en desgracia y fue encarcelado en la Torre de Londres. Tras su puesta en libertad, organizó una expedición a la Guayana española con intención de encontrar el Dorado, que describió
el descubrimiento de la Guayana en 1596 y participó en la batalla de Cádiz. Tras la llegada al trono de Jacobo I en 1603, fue acusado de traición y nuevamente encarcelado hasta 1616. Durante su cautiverio escribió bueno, pues la obra Historia del Mundo de 1114. Sir Walter Raleigh estuvo prácticamente en el ámbito de la política. Primero con Isabel, bueno, sobre todo con Isabel II, pero al descubrirse o saber que estuvo realizando relaciones con una de las damas de honor de la propia reina inglesa, Isabel I, pues, cayó en desgracia, encarcelado, y con la subida también de Jacobo I, pues estuvo encarcelado hasta 1616. Es verdad que escribió la obra de Historia del Mundo en 1614. Sandra Harding fue filósofa y feminista estadounidense. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Nueva York en 1973. Sus trabajos se enmarcaron dentro de la filosofía de la ciencia, la epistemología feminista, la teoría postcolonial y la metodología en investigaciones. Y una de las obras es Ciencia y Feminismo. Sandra Harding fue una de las principales filósofas del feminismo y del pensamiento del siglo pasado como del actual, en el ámbito anglosajón y muy conocido en todo el ámbito europeo y en menor medida en España. Marie Jamet fue religiosa francesa, una de las fundadoras de las Hermanitas de los Pobres. Su nombre de religión fue Marie Agustín de la Compasión. Se consagró al cuidado de los ancianos y con posterioridad unió sus esfuerzos a los de Jean Jugan. En 1843 fue elegida superior, cargo que desempeñó hasta su muerte. Una mujer que bueno, pues dejó huella en el ámbito de la religión, siendo además superiora desde 1843, pues prácticamente durante 50 años que desempeñó pues, el cargo de superiora. Paul Nator fue filósofo alemán, profesor en Hamburgo entre 1885 y 1922, de cuya escuela neokantiana fue el máximo representante. Y una de las obras es La religión dentro de los límites de la humanidad de 1894. Johann Ninder fue teólogo alemán, judío de nacimiento, se convirtió al protestantismo, fue profesor de historia eclesiástica en Heidelberg en 1811 y también en Berlín 2 años más tarde, en 1813. Y la obra es, bueno, su obra, Historia Universal de la Religión y de la Iglesia de 1824-1852, que abarcó hasta el siglo XV. El primero fue filósofo, pensador, de ese representante de la escuela neocantiana, de ese pensamiento de Kant, posterior ya, y Johann Ninder fue un pensador dentro del ámbito de la religión, fue teólogo. Justo Pérez de Urbel fue escritor y eclesiástico español. Fue monje benedictino en el monasterio de Santo Domingo de Silos desde 1919. Durante la Guerra Civil Española colaboró eficazmente con los sublevados, sobre todo en tareas de propaganda, y se opuso públicamente a todo intento mediador que pusiera fin a la lucha armada. Autor de una sólida y profunda formación, escribió sobre innumerables cuestiones relacionadas con la historia del arte, la religión y la política. Es decir, escribió de diversos temas. Cultivó además la poesía desde los 18 años, además de numerosísimas obras de ensayo y erudición. Escribió libros para niños y mantuvo abundante correspondencia con grandes personalidades de la cultura y la política del momento o de su época, o de la época en la que bueno, pues, vivió. Y una de las obras es Cancionero Pasiego de 1933. Un hombre que bueno, pues, fue uno de los principales representantes y que apoyó además el movimiento sublevado por parte de las tropas que se rebelaron en África contra el régimen republicano. Y bueno, pues habló de diversos temas: historia, arte, religión, política, y bueno, mantuvo correspondencia con las principales figuras culturales y políticas del momento. Santa Rafaela María es, aunque su nombre es Rafaela Porras y Ayllón, fue religiosa española, era miembro de una familia de 11 hermanos y 2 hermanas. Al morir los padres, las hermanas pasaron un tiempo en las Clarisas de Córdoba, donde posteriormente fundaron el Instituto de Adoradores del Santísimo Sacramento e Hijas de María Inmaculada. Luego se trasladaron a Andújar y más tarde a Madrid, acompañadas de 16 religiosas más. León XIII aprobó sus constituciones con el nombre de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicadas al culto eucarístico y a la enseñanza. El camino a recorrer era de profunda oración y mucho trabajo apostólico. Santa Rafaela María fue una de las principales religiosas de España. En Oriente, Abd li-Hayat ibn Tumlus fue lógico y médico andalusí. Estudió literatura y religión en Granada con Abd il-Qassim ben Ghidat.
que daba clases de lecturas alcoránicas siguiendo los métodos de Ben al-Rachad. Más tarde perfeccionó sus estudios en Valencia con el cadí de aquella ciudad, Abd al-Alam Ben Hamid, hasta doctorarse en humanidades, o sea, en el género llamado abad. Ejerció también la medicina, llegando a ser el sustituto de Averroes como médico del sultán. Y la obra es Introducción al arte de la lógica, de la que solo conocemos los dos primeros libros. Fue una exposición sistemática de la lógica aristotélica, con aportaciones propias, en general poco originales. Fue notable el prólogo que nos ilustró sobre la historia de la filosofía musulmana en España. Fue discípulo de Averroes, aun cuando procuró siempre ocultar tal relación por temor a los al alfaquíes, que tachaban al maestro de heterodoxo. Es decir, que fue una figura, bueno, pues importantísima en el ámbito de la lógica y sobre todo también del pensamiento aristotélico por la influencia y por ser discípulo de uno de los filósofos más importantes del mundo andalusí, como fue Averroes. Muhammad Abud fue intelectual musulmán en Egipto, fundador del movimiento moderno de renovación del Islam. Exiliado en 1882, regresó a El Cairo en 1889 como gran mufti, cargo que ocupó hasta su muerte. Su liberalismo y también su modernismo le granjearon la hostilidad de los medios conservadores, y una de las obras es Exposición de la religión musulmana. Muhammad Abud fue uno de los intelectuales más importantes del ámbito musulmán y sobre todo de Egipto de la era contemporánea. Abud Bar Muhammad ibn Arabi fue místico hispanoárabe, relacionado con diversos grupos sufíes, viajó por Al-Ándalus, el norte de África y Oriente. Residió en la Meca, pero se asentó al fin en Damasco. Se le atribuyeron más de 400 obras, de las que se han conservado solo unas pocas. Escribió también una serie de biografías de santones andaluces que fueron traducidas al castellano por Asín Palacios, uno de los arabistas más importantes e historiadores del siglo, bueno, de la edad contemporánea del siglo XX en España. Y la obra de Abu Bakr Muhammad al-Arabi es Revelaciones, que es la más importante. San Juan Evangelista fue apóstol de Jesús, al que se le atribuyó la autoría del cuarto evangelio, de las cuatro epístolas que llevaban su nombre y del libro del Apocalipsis, la obra del Evangelio de San Juan Bautista. De forma detallada, varios aspectos de la vida de Cristo y su redacción se solía fechar entre los años 90 y 100. Es un hombre que dejó huella en el cristianismo por la influencia y sobre todo de Cristo, que fue su apóstol, o uno de sus apóstoles. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y, bueno, he hecho un recorrido al final de la antigua, con pensamiento religioso, otros escritores. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo. Y vuelvo a repetir que soy historiador.